tal, muchachos? En este video vamos a ver lo que son los procedimientos. Los procedimientos forman parte del tema de subprogramas, ¿ok? Que sería el siguiente tema que vamos a ver después de pseudocódigo. Y bueno, los subprogramas pueden ser procedimientos o funciones. En este caso, en este video vamos a ver solo procedimientos y después voy a hacer otro sobre solo funciones. Ok, un procedimiento tiene esta estructura. Si se fijan, es muy parecido a lo que es un pseudocódigo. ¿Ok? Tiene un encabezado, tiene una declaración de variables, tiene la palabra inicio, después de la palabra inicio viene un bloque de instrucciones y después termina con un final, ¿no es cierto? Que en este caso se llama fin procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Aparte del final, en vez de poner algoritmo o programa, ponemos procedimiento, luego viene el nombre y después ponemos una lista, se le llama esto. Va a ser una lista de variables que van a estar entre paréntesis. ¿Qué se llama esta lista de variables? Bueno, en realidad esta lista de variables son variables que vamos a obtener de un pseudocódigo. ¿Ok? El pseudocódigo nos va a mandar sus variables y las vamos a guardar aquí. A estas variables que nos manda el pseudocódigo se les llama parámetros. ¿Ok? Este procedimiento tiene estos parámetros. Y simplemente son variables. ¿Ok? Son variables simples como las conocemos, como les he enseñado. Y aquí en la lista de parámetros se dice qué se va a llamar la variable para este procedimiento y de qué tipo de dato va a ser. Puede ser entero, cadena y bla, 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 todos los tipos de datos que hemos conocido, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Aquí estamos viendo cómo se llama desde un pseudocódigo, este es un pseudocódigo, a un procedimiento. Y aquí está el procedimiento. Para llamar a un procedimiento desde un pseudocódigo, utilizamos la palabra llamar a. ¿Ok? Las palabras llamar a. Y luego de poner estas palabras se pone el nombre del procedimiento al que quieres llamar y tienes que darle sus parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí estoy definiendo un procedimiento proc1, ¿no es cierto? Entonces voy a llamar a proc1 y le voy a decir que en sus parámetros van a estar mis variables a y b. ¿Ok? Aquí me he creado variables a y b y les voy a mandar esas variables a mi procedimiento proc1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lee esto la computadora? Va a comenzar a leer desde la primera instrucción, como ya sabemos, y así va a ir sucesivamente hasta llegar a la llamada al procedimiento. Cuando llame al procedimiento, ¿qué va a hacer? Va a mandar primero sus parámetros, ¿ok? Ahorita estamos mandando A y B. Entonces, en el procedimiento A va a ser C y B va a ser D, ¿ok? Por si acaso, estos solo son nombres de variables. Podría tener cualquier nombre estas variables aquí. ¿Ok? Incluso podría tener el mismo nombre de estas variables, de A y B. Entonces, voy a mandar A y B como parámetros. Si A vale 5 y B vale 1, entonces aquí C va a valer 5 y D va a valer 1. ¿Ok? Estoy pasándole las variables, sus datos. ¿Ok? Entonces, cuando lea esta llamada al procedimiento de la computadora, ¿qué va a hacer? Va a saltarse a las instrucciones que están dentro del procedimiento. Es como que aquí lo va a poner un ratito en stop, va a quedarse aquí, va a poner stop y va a venirse a las instrucciones del procedimiento. Va a ejecutar las instrucciones del procedimiento en las cuales nosotros podemos utilizar si queremos estas variables que hemos pasado como parámetros. Y cuando termine de ejecutar todas las instrucciones, va a volver donde paró, al pseudocódigo. Y después va a continuar normalmente. ¿Ok? Así funciona el procedimiento y así se lo llama. ¿Ok? Entonces, de esta manera se lo llama y lo que hace es simplemente irse al procedimiento y comenzar a ejecutar sus instrucciones. Y cuando termina, viene aquí. Continúa. ¿Ok? Si se dan cuenta, simplemente estamos ejecutando este bloque de instrucciones fuera del pseudocódigo. Esto podría ser fácilmente, podría estar en vez de esto, ¿no es cierto? Y haría lo mismo. Haría lo mismo, ¿ok? Este bloque de instrucciones que está aquí, lo he copiado y lo he pegado aquí, ¿ok? Y si ejecutamos este pseudocódigo, haría lo mismo que lo que estaba haciendo antes al llamar al procedimiento, ¿ok? Pero ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se llama a procedimientos si básicamente podríamos copiar su código y pegarlo aquí y haría lo mismo? Se utiliza procedimientos porque en algunos casos este bloque de instrucciones tú repites en el pseudocódigo varias veces, ¿ok? Lo mismo haces varias veces. Este bloque de instrucciones está en el pseudocódigo varias veces. Entonces,
Para que nuestro código o nuestro pseudocódigo sea más corto, lo que hacemos es la reutilización. Ese bloque de instrucciones que se repite varias veces, lo ponemos dentro de un procedimiento. ¿Ok? Y así siempre cuando necesitemos utilizar este bloque, simplemente llamamos a procedimiento y lo que se hacía en muchas filas, en el pseudocódigo solo va a estar en una. ¿Ok? Entonces solo va a entrar, va a ejecutar esto y va a volver y va a continuar ejecutando normalmente. Es por eso que se utiliza procedimientos. ¿Ok? También sirve para, ¿qué se dice? Modular el pseudocódigo. ¿Qué es modular? Modular es dividir en partes el pseudocódigo, ¿no es cierto? Puedo tener un procedimiento que se va a llamar preguntar si es primo, otro que se va a llamar imprimir respuesta, otro que se va a llamar leer número, ¿no es cierto? Entonces podemos como que subseccionar nuestro pseudocódigo para resolver un problema y a veces eso es mucho más fácil de hacer, ¿ok? Para resolver un problema es mucho más fácil subseccionar nuestro algoritmo. ¿Ok? En este caso vamos a ver un ejemplo donde se van a dar cuenta de cómo funciona esto. Un ejemplo más concreto. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué dice este ejemplo? Dice, realizar un algoritmo que muestre en pantalla lo siguiente. ¿Ok? Este triangulito, donde la primera fila va a ser contar del 1 al 5, la segunda del 1 al 4, la tercera del 1 al 3, la cuarta del 1 al 2 y la última solo contar 1. ¿No es cierto? Básicamente solo hay que mostrar esto en pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ya sabemos cómo contar, ¿no es cierto? Habíamos dicho que vamos a empezar desde el 1 y lo vamos a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar al n. Y ya habíamos hecho un ejercicio similar a esto cuando estábamos viendo estructuras repetitivas. Lo habíamos hecho con el mientras y lo habíamos hecho con el para. En este caso voy a utilizar el para. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para realizar esto? Primero tenemos que contar de 1 en 1 hasta el 5. Luego de 1 en 1 hasta el 4, luego hasta el 3, luego hasta el 2, luego hasta el 1. ¿No es cierto? Básicamente hay que hacer esos 5 pasos y ya vamos a tener esto en pantalla, básicamente. ¿Cómo hacemos esto en pseudocódigo? Ponemos un encabezado que se va a llamar algoritmo contar y luego ponemos la palabra inicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Sería contar de 1 en 1 hasta el 5, ¿ok? Aquí me creo una variable res. Si se dan cuenta, está almacenando una cadena. En esta cadena hay un carácter que es el espacio, ¿ok? Que significa que está vacía esta cadena. El espacio es un carácter vacío, ¿ok? No tiene ningún símbolo, solo es un espacio. Entonces estoy diciendo que en res se guarda esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es ir contando de 1 en 1 y vamos a ir concatenando poco a poco los números, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en esta fila al principio va a estar en vacío, luego va a tener el 1, luego va a tener el 1 y 2, luego va a tener el 1 y 3, luego va a tener el 1 hasta el 4, luego va a tener el 1 hasta el 5 y esa va a ser nuestra fila que tenemos que imprimir. Ok, ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Básicamente eso vamos a hacer con la estructura para. Ok, si se dan cuenta vamos a ir desde el 1 hasta el 5 de 1 en 1, ¿no es cierto? Vamos a ir del 1 al 5 contando de 1 en 1. Entonces en res, que al principio va a estar vacío, vamos a concatenar lo que está en cont, que comienza en 1, y va a ir repitiéndose esto, ¿no es cierto? Al principio vamos a decir concatenar vacío con 1, entonces en res va a estar solo el 1. Luego vamos a decir para la siguiente vez, va a subir cont, va a ser ahora 2, y vamos a concatenar lo que está en res, que es 1, con el cont, que ahora es 2. Entonces va a concatenarse 1 y 2, ahora en res va a estar 1, 2, ¿no es cierto? Hasta aquí. Luego cont va a subir a 3 y vamos a decir que res va a ser igual a lo que está en res, que era 1, 2, concatenado con cont, que es 3, ¿no es cierto? Entonces ahora en res va a estar 1, 2, 3. Luego cont va a subir a 4 y vamos a concatenarlo a res, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1, 2, 3 concatenado con 4. Entonces res ahora va a ser 1, 2, 3, 4. Y por último, cont va a ser 5 y en res está 1, 2, 3, 4. Cuando lo concatenemos va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí vamos a tener la primera fila. Esto va a ser eso. Esta estructura repetitiva va a ser eso, lo que acabamos de hacer. Concatenar en res 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Hasta el 5. Y luego simplemente lo vamos a imprimir, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero para hasta el 4. Entonces, otra vez decimos que res va a estar en vacío y vamos a hacer lo mismo, pero solo hasta el 4, ¿no es cierto? Entonces va a ir concatenando de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y al final va a imprimir eso. Entonces, hasta ahora estaremos imprimiendo hasta aquí. Luego vamos a volver a hacer lo mismo, pero con el 3, ¿no es cierto? Y lo mismo.
Vamos a hacer lo mismo y al final imprimimos el res, que va a ser 1, 2, 3. Para el 2 lo mismo. Vamos a repetir. Vamos a guardar en res esta cadena, 1, 2, y después vamos a imprimir. Y para el 1 lo mismo, solo que solo una vez. Y vamos a imprimir res y eso sería todo. Entonces, este algoritmo imprimiría esto. ¿Ok? Si lo ejecutamos, haría esto. Si se dan cuenta, aquí estamos repitiendo código. ¿Sí? Bueno, aquí faltan las variables. Desde aquí, desde res, desde donde declaramos que es vacío, hasta imprimir res, estamos repitiendo, ¿no es cierto? 5 veces, concretamente. Estamos repitiendo lo mismo. La única diferencia en cada uno es este numerito, ¿no es cierto? Que aquí estamos yendo hasta el 5, aquí está el 4, aquí está el 3, aquí está el 2 y aquí está el 1. Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo. Entonces, esto podríamos hacerlo con procedimientos para que sea más corto, ¿ok? Entonces, tenemos el algoritmo, ¿cierto? Que está largo y lo vamos a arreglar con procedimientos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Este algoritmo de aquí al lado hace lo mismo que esto, solo que está hecho con procedimientos. Y si se fijan es más corto que este. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho aquí es llamar a concatenar, que es un procedimiento que me estoy creando aquí abajo. ¿Ok? Concatenar va a ser un procedimiento que va a recibir un parámetro, que va a ser n, y aquí, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que hago aquí, ¿no es cierto? Aquí adentro está el código, sí, el código repetido de este pseudocódigo, ¿no es cierto? Es lo que estamos repitiendo varias veces. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando lea el pseudocódigo? Va a leer, contar 5 primero, ¿no es cierto? Va a llamar a contar con parámetro 5. Entonces 5 va a pasar aquí. N va a ser igual a 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí en la estructura repetitiva n se va a reemplazar con 5, por lo tanto, aquí se va a repetir 5 veces, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, estamos haciendo lo mismo que está aquí. Entonces, en res se va a guardar, después de salir de la estructura repetitiva, va a estar 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltaría imprimir y listo, ¿no es cierto? Entonces, cuando haga todo eso, va a terminar de ejecutarse el procedimiento y va a volver al pseudocódigo. ¿Ok? Pero va a ejecutar la siguiente instrucción, que va a ser llamar a contar con parámetro 4. Entonces aquí vamos a poner 4, n va a ser igual a 4 esta vez, y aquí simplemente solo entraría 4 veces. Y si se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo que está aquí, ¿no es cierto? Va a guardar en res la cadena 1, 2, 3, 4 y la va a imprimir, ¿ok? Y luego va a volver al pseudocódigo a hacer lo mismo, va a volver a llamar a contar, pero esta vez con parámetro 3. Entonces ahora n va a valer 3, aquí va a ser 3 veces esto, y al final va a imprimir res, que sería 1, 2, 3, y va a volver al pseudocódigo. Solo que ahora va a contar con 2, va a hacer lo mismo, 1, 2, y va a imprimir 1, 2. Luego va a volver al pseudocódigo, va a ejecutar la siguiente instrucción, que es llamar a contar con 1. Entonces aquí solo va a entrar una vez, va a imprimir y listo. Entonces básicamente está haciendo lo mismo que este pseudocódigo, ¿ok? Solo que estoy utilizando procedimientos. Y si se fijan es mucho más corto. Lo que estoy haciendo aquí es reutilizar un pedazo de código del pseudocódigo, ¿no es cierto? Estoy reutilizando, les voy a mostrar, lo que estoy reutilizando es este pedazo que se repetía 5 veces. Aquí solo lo escribo una vez y lo estoy guardando en un procedimiento y ese procedimiento lo estoy llamando 5 veces, ¿no es cierto? 5 veces. Entonces va a entrar a ejecutar esto 5 veces, que es lo mismo que estoy haciendo aquí. Estoy ejecutando este pedazo de código 5 veces, ¿no es cierto? Básicamente así funciona un procedimiento, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, estamos reutilizando un pedazo de código, ¿no es cierto? Para eso sirve. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, que es parecido. Aquí dice realizar un algoritmo que muestra en pantalla lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n menos 2 y así sucesivamente ir bajando el n hasta que sea 1. ¿Ok? Un ejemplo. El usuario nos va a dar un n igual a 5. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Esto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 y 1, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si el usuario nos da un n igual a 3? Entonces, desde 3, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 1.
Y si nos da 1, entonces solo ponemos el 1, ¿verdad? Si nos diera 7, entonces tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abajo tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Ok, básicamente tenemos que hacer un algoritmo que resuelva este problema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ustedes ya saben cómo se cuenta, ¿no es cierto? Es este procedimiento que ya hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir? Tenemos que leer n y tenemos que repetir n veces qué cosa. Contar, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, aquí vamos a repetir 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué cosa estamos haciendo en cada uno? Estamos contando, ¿no es cierto? Estamos contando del 1 al 5, luego le disminuimos 1, del 1 al 4, le disminuimos 1, del 1 al 3, así. Aquí igual, estamos contando, estamos repitiendo contar 3 veces, ¿no es cierto? Y aquí solo una vez, por eso repetimos n veces, ¿qué cosa? Contar, ¿ok? Básicamente solo sería eso. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Algoritmo contar hasta n se va a llamar en este caso y ponemos inicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer, ¿no es cierto? Y luego tenemos que comenzar a repetir n veces contar. Entonces, vamos a contar desde n hasta que sea 1 y vamos a ir de 1 en 1, ¿no es cierto? Disminuyendo en este caso. Si nos dan 5, vamos a ir desde 5 hasta 1, de 1 en 1, ¿ok? Vamos a ir reduciendo de 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a repetir dentro? Vamos a contar. Entonces voy a llamar al procedimiento contar con i. ¿Por qué con i? Porque i va a comenzar en 5, digamos, ¿no es cierto? Si n fuera 5, va a comenzar en 5, entonces la primera vez va a llamar a contar con 5. Luego va a terminar la estructura repetitiva y vamos a volver al encabezado. Solo que i ya no va a valer 5, sino va a valer 4, ¿no es cierto? Por esta instrucción. Entonces va a volver a entrar y va a decir llamar a contar con 4. Va a volver al encabezado, la siguiente vez i va a ser 3, entonces va a decir llamar a contar con 3. Va a volver al encabezado y va a ser 2, llamar a contar con 2. Va a volver al encabezado y va a ser 1, llamar a contar con 1. Va a volver al encabezado y va a ser 0, pero ya no va a volver a entrar. ¿Por qué? Porque 0 no es mayor o igual a 1, entonces se saltaría. Por lo tanto, hasta ahora tendríamos este resultado. ¿Ok? Y nada más, ahí terminaría todo y declaramos y ponemos las variables que hemos utilizado. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Va a comenzar en el n que nos va a dar, va a ir hasta 1 de 1 en 1. Y mientras va reduciendo, vamos a ir imprimiendo contar, ¿no es cierto? Vamos a ir contando con el i actual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es nuestro procedimiento? Nuestro procedimiento contar va a ser esto, que es el mismo procedimiento que hemos visto hace rato. No he cambiado nada. Nada, nada, nada. No he cambiado nada. Sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, básicamente así resolveríamos este problema. ¿No es cierto? Si digamos, aquí ponemos n, para hacerlo corto, 3. ¿Ok? 3, ¿no es cierto? Entonces, está leyendo la computadora esta instrucción. Decimos que n va a ser igual a 3. Entonces va a decir para. Para i, entonces vamos a decir, ok, i va a ser igual a ¿qué? A n, ¿no es cierto? Entonces, n, ¿cuánto vale? 3. Ahora, ¿3 es mayor o igual a 1? Sí, entonces va a decir llamar a contar. Nosotros ya sabemos que lo que va a hacer esto, ¿no es cierto? Va a ser una fila y la va a imprimir. Entonces, en la pantalla, ¿qué va a aparecer? En la pantalla va a aparecer 1, 2, 3. ¿Ok? Este proceso hace este procedimiento. Luego va a volver al encabezado, ¿no es cierto? Y va a decir, ok, ahora i va a ser i menos 1, 2. Entonces va a ser, o i menos 1, sí, 2. 2 es mayor a 1, sí, entonces va a volver a llamar a contar. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a llamar a contar, pero con 2, ¿no es cierto? Y vale 2. Entonces va a ejecutarse todo esto, ¿y qué hace eso? 1, 2, ¿no es cierto? Eso hace todo esto. Luego, vamos a volver al encabezado. Pero ahora i va a valer 1, ¿no es cierto? 1 es menor o igual a 1, sí, entonces vamos a llamar a contar con 1, ¿no es cierto? Con i. Entonces lo que aparece en pantalla va a ser eso. Y vamos a volver al encabezado y vamos a decir y ahora va a ser 0, ¿no es cierto? 0 es mayor o igual a 1, falso, entonces ya no vamos a llamar a contar, nos iríamos directamente al final y ahí terminaría. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta, ¿verdad? Contar hace una fila de cada una de estas que hemos hecho, ¿no es cierto? Contar ha hecho del 1 al 3, después ha hecho del 1 al 2 y después del 1 al 1. ¿Ok? Básicamente funcionaría así los procedimientos. Por si acaso, para mis alumnos que están viendo que son de computación 1,
Esto está bien, ustedes utilizan de esta manera la llamada a un procedimiento. Pero para el grupo de introducción a la programación del ingeniero Ustariz, el ingeniero Ustariz no utiliza llamar a, solo lo deja así. Solo utiliza el nombre del procedimiento que quiere llamar y listo. No utiliza llamar a. ¿Ok? Solo eso faltaría aclarar y bueno, eso sería todo.